Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga ricamente. Qué grato es poder estar con ustedes una vez más, siempre a través de este medio. Hoy tenemos una actividad a nivel congregacional. No se le olvide esto. Es una cita que tenemos divina. Una cita de carácter celestial. Porque del que vamos a hablar en esta hora, amados, es nada más ni nada menos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso es que nos queremos presentar delante de ustedes siempre con esta palabra, con esta actitud de reverencia, porque aunque usted esté en su casa, ahí donde está, debe de tener esa, llamémosle, seriedad a través de este medio, porque el que está fluyendo a través de esta palabra es la unción y el poder de Dios. Y obviamente pues entendemos que nosotros somos únicamente esas herramientas que Dios usa, pero el que se lleva siempre toda la gloria y toda la honra es Él. Por eso, muy amados, queremos como siempre iniciar el servicio como siempre lo solemos hacer cuando estamos allí en el templo delante de ese púlpito orando. Iniciar todo servicio orando. Padre, en el nombre de Jesús te honramos, te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra a ti, amado Señor. Gracias por la oportunidad que una vez más nos brinda de poder estar, Señor, delante de tu pueblo, delante de tu iglesia. Gracias por otro día más. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos permites de poder ser el canal que tú uses para poder exponer la enseñanza de este día, mi Dios. Sé propicio, Padre, y háblanos, ministranos, Señor, a todos los que están presentes y los que se irán agregando a medida vaya avanzando la programación. Dios amado, bendice, Señor, y cumple tu propósito en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Que nadie desmaye, que nadie, Señor, desmaye en esta crisis, que nadie sea cobarde, que nadie quite la mirada de ti, Padre, sino por el contrario, sigamos estando firmes, Señor, con la mirada siempre puesta en ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, Señor amado. Amén, Señor. Queremos leer, amados, la escritura que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 14, comenzando del versículo 6 en adelante, que dice la escritura siempre de esta manera, honrando siempre al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró, diciendo: ciertamente la tierra, aleluya, que oyó tu pie, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová
mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Y Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Todos los que hemos leído en la Biblia en determinado momento, hemos sabido escuchar de Caleb y obviamente de Josué. Hombres de fe que vieron lo mismo que el resto de los otros 10 espías. Sin embargo, hubo un espíritu diferente en ellos dos, en Caleb y en Josué, y dijeron palabras de ánimo y pudieron ver prácticamente las cosas como Dios quiere que todos nosotros las veamos, no importando la condición o la situación, o en este caso hoy en día para usted, para nosotros, la crisis como está. No podemos acobardarnos. Caleb esperó prácticamente 40 años su bendición. Le supo dar vida en las crisis y en los problemas. Caleb pudo siempre mantener la confianza, la fe y la esperanza que lo que Dios le había prometido, tarde o temprano, Dios se lo cumpliría. Amados, estamos ante un dilema hoy en día de una crisis que usted la conoce muy bien. ¿Por qué? Porque la estamos viviendo. Ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios debemos de acobardarnos jamás. Toda nuestra vida, todas nuestras convicciones en Dios deben de ser probadas en determinado momento. Así como Caleb y Josué enfrentaron un sinnúmero de ataques, un sinnúmero de obstáculos, pero jamás quitaron la mirada del Señor. Por eso, muy amados, en esta noche, amados, queremos decirle a ustedes hoy que mi hermano Alexis estará disertando la enseñanza. Amados, podamos dentro de todo, de lo que estamos viviendo, experimentando, cualquier soledad, cualquier dolor, cualquier obstáculo, amados hermanos, sintámonos bienaventurados, porque Dios nos ha bendecido de una manera inmensurable, y la prueba y la lucha, amado, no puede menguar jamás la gloria que el Señor ha puesto sobre cada uno de nosotros. Quiero dejar a mi amado hermano Alexis Zavala con la exposición de la enseñanza de hoy en día. Bendiciones, amados, y paz. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos y amigos que están en esta hora pendientes, ya listos, orando al Señor,
también con el propósito de juntos aprender más de la palabra del Señor. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando en este momento, los que irán llegando a medida va pasando el tiempo. Bendiciones a usted, hermano, que está ahí dispuesto con su libro. También yo le invito a que pueda tomar el libro de las enseñanzas que todos los viernes llevamos a cabo aquí en la iglesia, pero en esta ocasión estamos usando el internet para poder compartir y aprender, no dejar de aprender más de la palabra de Dios, sino unirnos siempre. Y también le invito a que dentro de la enseñanza pueda participar respondiendo algunas de las preguntas que vamos a estar compartiendo como lo hemos hecho anteriormente. Así que yo le invito, amado hermano, que busque en el libro de las lecciones, lección número 6, y también a los hermanos que no tienen el libro, pues vamos a estar compartiendo las citas bíblicas para que también pueda tomar la Biblia, ya que no tiene libro, pero de una manera pueda ir siguiendo la secuencia de la enseñanza. Amén. Dice el título de la lección: condiciones para ser bienaventurado. Condiciones para ser bienaventurado. Citas bíblicas: Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12, Lucas capítulo 11, versículo 27 y 28, capítulo 12 también del mismo Lucas, y versículo 35 al 40. San Juan capítulo 13, versículo 15 y 17. Y el capítulo 20 de San Juan, versículo 29. Esas son las citas que estaremos tocando en esta enseñanza. Objetivos de la lección. Número 1. Entender lo que significa ser bienaventurado o dichoso en el concepto divino. 2. Reflexione en las verdades que encierra las bienaventuranzas. 3. Esforzarnos por apropiarnos de cada una de las promesas dadas por Jesús en las bienaventuranzas. Pensamiento central. Las bienaventuranzas son promesas divinas para los que manifiestan en su vida los valores y las actitudes que agradan a Dios. Es bastante importante este pensamiento. Debemos de tomar en cuenta, las bienaventuranzas son promesas divinas para los que manifiestan en su vida los valores y las actitudes que agradan a Dios. Texto áureo dice: y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. Vamos a leer la lectura antifonal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Vamos a leer Lucas 11:28. Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Capítulo 20, versículo 29 de Juan dice: Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste.
Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bendito sea el nombre del Señor. Estos son los versículos, algunos quizás no estén ahí, pero vamos a ir también tocando en las escrituras los versículos que falten o que no estén dentro de la lectura antifonal. Así que, amados hermanos, nos es un placer, una bendición poder un día precioso como hoy compartir de esta palabra del Señor, y el título es Condiciones para ser bienaventurado. En este momento podemos hacer una pregunta de este título y quizás pudiera ser de esta manera: ¿qué es ser bienaventurado? Para cada uno de los que nos está escuchando, los que nos están viendo en diferentes partes, tanto localmente como en la iglesia, hermanos de la iglesia local, como otros hermanos que también nos ven en diferentes partes del mundo, otros países donde están pendientes también siguiéndonos a través de las programaciones que se llevan a cabo en este lugar. ¿Qué es ser bienaventurado? Usted podrá responder, podrá aportar, ahí envíe su mensaje, los hermanos también están ahí tomando nota. ¿Qué es ser bienaventurado? Amados hermanos, mediante yo voy desarrollando, usted puede ir poniendo su respuesta para ir avanzando. Y es que dentro de todo podemos ver que hay personas que piensan que ser bienaventurado es tener una buena casa, o tener salud, tener sus hijos bien. Y quizás digan, o quizás ya usted los ha escuchado, decir, bueno, yo soy bienaventurado, soy feliz porque tengo eso. Pero en realidad, según aprendemos en la palabra del Señor, el objetivo número 1, si usted ve, nos da una explicación y dice: entender lo que significa ser bienaventurado o dichoso en el concepto espiritual. Y es ahí donde nosotros debemos de aprender a poder valorar, ya que ya los hermanos están aportando ahí, nos dicen felices, y así van escribiendo mientras yo voy aportando también parte de ello. Y lo que le decía al principio es que eso es lo que piensan las personas de que es ser bienaventurado. Pero es más allá de eso, porque quizás si le pregunto a personas como hermanos que quizás están pasando momentos difíciles, o ha perdido la casa, algo que esté aconteciendo, la palabra de Dios que dice que es bienaventurado. Entonces, esa bienaventuranza no solamente se basa en lo que veo, en lo que yo tenga, sino en el don divino, en el regalo divino de parte de nuestro Dios. Y tengo algo aquí para compartir con ustedes, y es la palabra que la Biblia usa para ser bienaventurado. Significa literalmente que el creyente es único. Note bien, es único. Y dice: la bendición es el favor de Dios, una extensión de su gracia. Y ahí es donde podemos ver versículos de la palabra de Dios diciendo: bienaventurados aquellos cuya iniquidad ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. Y es que es de esa manera que podemos ver, según los hermanos van también aportando, y es el que significa ser afortunado, feliz, sumamente bendecido, no por lo que tenga, sino por el regalo divino del perdón, ya que mediante ese perdón nosotros podemos tener la puerta abierta, la cual nuestro Dios, nuestro Jesús, abrió al venir a esta tierra, y nosotros podamos, una vez que estábamos perdidos, destituidos de la gloria de Dios, tener ese privilegio y esa bendición de poder, como dice al principio el título de la lección, condiciones para ser bienaventurado. Si bien es cierto, hay condiciones en todo aspecto de la vida, pero lo que traemos en este día es las condiciones que el Señor pone a cada uno de nosotros como hijos de Dios para verdaderamente
reflejar la bienaventuranza o la bendición que Jesús, las cuales menciona en este mensaje, uno de los sermones que Jesús da a una gran multitud. Él sube al monte y empieza a compartir, a dar estas promesas para que todos aquellos que escuchasen, tanto nosotros como aquellos, el propósito era de que nos apropiemos de estas bienaventuranzas y así de esa forma en Cristo Jesús ser afortunados, ser dichosos, felices, sumamente bendecidos, porque Dios en su grande misericordia le ha placido así. Así que vamos a tocar, gloria a Dios y gracias a los hermanos que están aportando, y vamos a tocar el punto número 1, valores que nos hacen bienaventurados. Dice A, virtudes personales de la vida cristiana. Virtudes personales de la vida cristiana. En el versículo que leíamos en la lectura antifonal nos habla, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, quiero también, mientras voy avanzando, lanzar esta pregunta, y es, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Jesús enseña estas bienaventuranzas, las lanza como promesas para todos aquellos que estemos dispuestos a seguir las condiciones para verdaderamente ser dichosos, para ser felices. Aunque quizás usted esté pasando un momento difícil, eso no quiere decir que usted no es bienaventurado. Todos somos bienaventurados. Ya explicábamos un poco al principio, y es que esto es de parte de Dios, ese regalo divino al que nosotros podemos estar ahora aquí, aprendiendo de su palabra, compartiendo de ella y apropiarnos cada día más y más, reunir las condiciones sí, para poder ver el reflejo de las promesas de Dios en nuestras vidas y que los demás puedan ver que Dios está con nosotros y que las bienaventuranzas están en nuestras vidas. Ahora, los hermanos están ahí escribiendo y dice, ¿quiénes son los pobres en espíritu? Gloria a Dios por los hermanos, ahí está respondiendo, y vamos a compartir también, agregar lo que también tengo aquí. Dice, los que reconocen su necesidad espiritual. Habla del pobre de espíritu. Los que reconocen su necesidad espiritual. Para ello vamos a leer el versículo 17 de Salmo 51. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Es decir, aquella persona que no se cree independiente, no necesito de Dios. Claro que sí. Esa es aquella persona que reconoce que necesitamos la ayuda, el respaldo del poder de Dios en nuestro diario vivir. Porque ¿qué seríamos nosotros si no tuviésemos esa llenura de su presencia, de su Espíritu Santo? Entonces no podríamos avanzar. Pero aquellos que confiamos, que necesitamos siempre del Señor esa bendición, necesitamos siempre humillarnos, reconocer que solamente con el poder de Dios podemos salir hacia adelante. Y sigue diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Sí, claro que sí, consolación. Se refiere quizás en diferentes aspectos o situaciones en las cuales el cristiano se pueda encontrar. Y es dichoso, sí. Quizás a veces se llora porque
por la ofensa que se le ha hecho a Dios, y usted va humillado delante de Él, reconociendo que solamente Él puede perdonar, puede consolar. Por eso Jesús dijo: os enviaré el Consolador para que esté con vosotros todos los días, porque hay momentos en los cuales en este camino se va a llorar, quizás no solamente por la situación que esté llegando, sino en diferentes formas, en el gozo del Señor, por la bendición que usted ha recibido. De todas formas, tenemos ese privilegio de recibir esa promesa de ser bienaventurados, porque quizás ahora lloremos de diferentes formas, pero un día el Señor dice que enjugará todas lágrimas, porque estaremos en su presencia. Por eso es que somos dichosos, por eso es que debemos de darle importancia y de siempre esforzarnos para poder seguir las instrucciones según la palabra nos da, para que la palabra de Dios vaya formando en nosotros el carácter que Dios quiere ver en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y sigue diciendo, el versículo 4 dice, el 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos habla de la humildad. Jesús dijo en su palabra, Mateo 11:29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mansos, personas que somos personas de paz, que somos humildes ante cualquier quizás situación que se levante, practicar la mansedumbre. Acuérdense que estas bienaventuranzas van acorde con el fruto del Espíritu, lo cual nos dice en Gálatas capítulo 5, si usted lo ha leído, ahí usted podrá ver el fruto del Espíritu que debe de estar en cada uno de nosotros. Y quizás usted dirá, pero es que yo no he cubierto esas áreas, pero Dios a través de su palabra nos va dando la forma y nos va presentando cada step, cada paso para poder ir escalando y ir siendo mejores para Dios. Y así que el fruto del Espíritu se note, se deje de ver ante las personas, ante su familia, ante donde quiera que andemos. Ahí las personas podrán ver el cambio que ahora hay en usted como hijo de Dios, en mi vida como hijo de Dios, porque ahora ya no pertenecemos y no vivimos según el mundo vive, sino que vivimos bajo la dirección de la palabra de nuestro Dios. Y sigue diciendo el versículo 6. Gloria sea el nombre del Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Son aquellos que buscan con todo su corazón la salvación por la fe. La Biblia nos dice en Romanos 1:17, Pablo dice que el evangelio, la justicia de Dios, se revela por la fe. A través de Cristo Jesús y su palabra hemos sido llenos por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Usted es bienaventurado en este momento, porque cada día que pasa debe de estar esa hambre, esa sed de la palabra de Dios, de la justicia de Dios. Quizás usted pudo haber ido al instituto a estudiar, pero siempre tiene que haber en el cristiano esa hambre, esa sed de poder llenarse más de la palabra del Señor. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es el punto número 1b. Dice, relaciones sociales del cristiano en la iglesia. Relaciones sociales del cristiano en la iglesia. Estas tres bienaventuranzas que vamos a estar viendo se debe de aplicar siempre cuando convivimos, como quizás hay en los servicios, o cuando hay alguna invitación, o cuando hay un compartimiento entre hermanos. Tienen que darse a demostrar estas tres bienaventuranzas, porque nos dice
el que sigue, dice, habla de la misericordia. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Oiga, misericordia. Y es ahí donde tenemos que aprender siempre, cada día, de la palabra del Señor. A ser misericordiosos, porque dentro de ello es una condición. Es una regla que tenemos que seguir como hijos de Dios para que las promesas del Señor se lleven a cabo en nuestras vidas. Así es que dice ser misericordioso. Y yo preparé una pregunta para esto y dice, ¿a quiénes hizo misericordia, a quién hizo misericordia el rey David? Según la enseñanza que tenemos y según el punto B, del punto número 1 que estamos viendo, ¿a quién hizo misericordia el rey David? Te puede escribir y ahí responder, y así nosotros vamos a ir avanzando. La misericordia es vital para todo hijo de Dios, no solamente para los ministros, los que ministran la palabra o predican la palabra, no, es para todo aquel que cree en Jesucristo. Así es que allí están respondiendo. Dice ahí, claro, está. Vamos a compartirlo. Según lo tengo aquí, dice a Mefiboset. Y vamos a leer el versículo 1 del capítulo 9 de Samuel. Ahí está claro, dice, y David, el rey David, pregunta y dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonathan? Esa es la pregunta del rey David. ¿Por qué? Él hizo misericordia porque él había alcanzado de la misericordia de Dios. Así es que como hijos de Dios tenemos que ser misericordiosos, y ahí entra entonces la bendición para cada uno de nosotros, porque entonces alcanzaremos o lograremos que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿No es importante esto? Claro que es importante, porque cuando nosotros hacemos misericordia a otro, a nuestro hermano o a nuestro prójimo, más tarde vamos a necesitar de la misericordia tanto de Dios como de otras personas. Entonces hay que vivirlo, hay que aplicarlo en nuestra vida. Y quizás usted diga, pero es que es difícil. En el nombre de Jesús se puede, amado hermano. Por eso está escrito aquí en la palabra, y por eso es que tenemos que aplicarla en nuestro corazón. Más adelante vamos a estar viendo lo importante que es aplicar la palabra en nuestras vidas. Así es que Mefiboset, fue a Mefiboset a quien el rey hizo misericordia. Vamos a ir avanzando. En el versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Claro está que todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, hemos sido limpiados. No hay baño, no hay otro medio por el cual el ser humano, su corazón sea limpiado, sino a través de la sangre de Cristo Jesús. Usted y yo hemos sido limpios, aleluya, limpios. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, según 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Gloria sea el nombre del Señor. Seguimos avanzando y habla ahora de la bienaventuranza de los pacificadores. El versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Todos aquellos que hemos experimentado, aleluya, la justicia de Dios, la paz en nuestras vidas, una vez que Cristo ha llegado en nuestro corazón, hemos sido limpiados, podemos sentir ahora esa paz en nuestras vidas y de esa forma poder vivir en paz, tanto como con todos. Por eso hablábamos que esta es la segunda parte. Estas bienaventuranzas, según la enseñanza, la hemos dividido en 3 divisiones. La número 1 ya la vimos, ahora estamos viendo la número 2, que es relación
relaciones sociales del cristiano en la iglesia. Donde quiera que andemos, donde quiera que estemos, tenemos que reflejar la misericordia, ser personas de corazón limpio y también pacificadores, ser personas de paz a donde quiera que andemos. Gloria sea el Señor. Dice el punto 1C, valores que constituyen la firmeza del cristiano. Valores que constituyen la firmeza del cristiano. Para que usted vaya escribiendo y respondiendo, tengo una pregunta también de ello, y es: ¿qué recompensa hay a los que son perseguidos y vituperados? El versículo sigue diciendo, vamos a pasar al versículo 10 de Mateo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si usted ve en las escrituras, desde la iglesia primitiva, usted podrá ver que hijos de Dios, cristianos, hombres de fe, que decidieron seguir a Jesús, han sido perseguidos, han sido puestos en castigos, en cárceles. ¿Por qué? Por creer en Jesucristo, por mantener su fe en Cristo Jesús, y por eso han sufrido persecución. Si usted va al libro de Hechos, usted podrá ver también Hebreos, cómo estos hermanos nuestros sufrieron persecución, salían de sus países, se iban a otro, dejaban todo porque eran perseguidos. Y así ha habido tiempos, edades a través de los siglos, hermanos nuestros siendo perseguidos. Ahora en tiempo también que estamos viviendo, quizás aquí usted y yo estemos bien cómodos, gloria a Dios. Usted está ahí en la pantalla, está escribiendo, está tomando nota de lo que estamos haciendo, pero en otros países hay hermanos nuestros que están siendo perseguidos. Y entonces usted dirá, quizás algo otro le preguntará, ¿eso es ser bienaventurado? Claro que sí, es ser bienaventurado, porque ahí dice más adelante, porque de ellos es el reino de los cielos. Y sigue diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causas os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Eso es lo que hace la persona que no conoce y que no tiene temor de Dios. Quizás harán falsos testimonios diciendo en contra de cada uno de nosotros. Pero aún con todo eso somos dichosos, somos privilegiados. Tenemos esa promesa de que un día estaremos, aleluya, en la presencia del Señor. Ahora, algunos hermanos han contestado, y ahí lo van escribiendo. Por el tiempo no lo puedo ir leyendo, pero yo puedo ir viendo los hermanos que van contestando. Así es que dice, la recompensa que hay para los que son perseguidos y vituperados es el galardón, o los galardones, o el privilegio. Dice galardones en los cielos. Para eso vamos a leer el versículo 12, que dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así es que gocémonos y alegrémonos cuando quizás surjan situaciones de falsos testimonios o de persecución. Tenemos que gozarnos porque nuestro galardón es allá arriba en los cielos. Recuerde que aquí solo vamos de paso. Vamos de paso y nuestra ciudadanía, como dice el apóstol Pablo, está en los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Seguimos en el segundo punto de la lección. Dice, actitudes para ser bienaventurado. Dice, oír la palabra de Dios y guardarla. Vamos a buscar la cita bíblica. Usted puede buscarla ahí en su casa también. Puede leer la que está en el libro y así juntos podemos leer la palabra del Señor. Lucas 11:27 nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos
que mamaste. Le dice una del público, una que seguía a Jesús. Ella lanza y dice: bienaventurada aquella que te tuvo en el vientre. Y dentro de eso Jesús escucha esta bienaventuranza de esta persona, pero Jesús enfatiza y responde esa bienaventuranza. Yo tenía una pregunta que dice: ¿qué respondió Jesús al oír los elogios de María? En este caso María, uno le llama la Virgen María, pero ¿qué respondió Jesús? A ver, los hermanos que están ahí, están respondiendo. Ahí está. Él dijo antes: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Así es que es una bendición, ya que hay personas que atribuyen adoración a otras imágenes, otros siguen, como esta mujer dijo, así hay muchas personas que siguen y le rinden honores a la Virgen María o a María. Mas sin embargo Jesús dice: más bienaventurados aquellos, aleluya, que guardan, que oyen la palabra y la guardan. Oír la palabra de Dios y guardarla, no solamente escucharla, no ser oidores que solamente escuchan y oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Que cuando escuchemos la palabra, la guardemos, porque no basta saber Biblia, no basta saber de los libros de la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, sino, o solamente escuchar, o oír, sino guardarla en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos con los versículos. Gloria a Dios por los hermanos que están ahí pendientes, escribiendo y contestando. Seguimos, punto número 2b. Ser fieles hasta la venida del Señor. Fieles hasta la venida del Señor. Dentro de estos versículos, los cuales lo encontramos en el capítulo 12:35, podemos ver una parábola, la cual Jesús narra estando ahí con sus discípulos, con todos aquellos que le seguían, y habla, si usted puede, bueno, yo solamente voy a leer el versículo 37, dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Está hablando de la fidelidad de aquellos que nos mantenemos firmes, fieles a Dios. Podemos tomar también el ejemplo de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, las 5 que tomaron sus vasijas con sus lámparas, prepararon sus lámparas, las llenaron. Habla de esa fidelidad, de esa firmeza, de esa espera que tenemos que tener cada uno de nosotros como hijos de Dios, aún principalmente con los tiempos que estamos viendo ya, que están aconteciendo muchas situaciones. El mundo entero muchas personas están tristes, en estrés, preocupadas, pero nosotros tenemos que estar siempre confiados y ser fieles esperando la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él viene por nosotros. En cualquier momento puede acontecer. Por eso nosotros tenemos que ser fieles, así como este hombre esperaba a su Señor. Si venía la primera vigilia, la segunda vigilia, lo importante y el ejemplo que nos da esto es la fidelidad que debe de haber en cada uno de nosotros como hijos de Dios. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Habla de perseverar día tras día, aunque quizás usted no esté viniendo a la iglesia por motivo de la situación que estamos viviendo. Usted tiene que ser fiel, yo tengo que ser fiel, ahí donde estemos, en nuestra casa, en nuestro hogar. Por eso Dios permite este medio para que sigamos siempre con la misma bendición de parte de Dios, con la misma reverencia a Dios,
y la fidelidad de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Dice, bienaventurados somos cuando el Señor venga y nos haya haciendo así. ¿Cómo? En esa fidelidad, en esa firmeza en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos avanzando, dice el punto 12. Seguir el ejemplo de Jesús en todo. Seguir el ejemplo de Jesús en todo. Según este versículo y este punto, también tengo una pregunta para que usted vaya respondiendo a la pregunta. ¿Qué lección nos da Jesús con su ejemplo en el punto este que acaba de leer? Seguir el ejemplo de Jesús en todo, según los versículos que también cita el punto. Dice, ¿qué lección nos da Jesús con su ejemplo en el punto o en los versículos 15 y 17 de capítulo 13 de San Juan? Usted puede escribir, puede contestar mientras yo leo el versículo y lo encontramos ahí mismo en San Juan 13. San Juan 13, gloria a Dios. 15, 17. Dice, porque ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. No solamente basta saber, ahí está muy claro, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Y es, según estos versículos, nos enseñan a ser humildes y a servir. A ser humildes y a servir. Jesús nos da un ejemplo. Él había tomado un recipiente y había lavado los pies de sus discípulos. El Maestro, Jesús, sí. Él nos da el ejemplo para que cada uno de nosotros, como hijos de Dios que somos, podamos seguir el ejemplo de Jesús y así de esa manera, aleluya, según nos dice en los objetivos, 2 reflexiones en las verdades que encierran las bienaventuranzas. Y dice el 3, esforzarnos por apropiarnos de cada una de las promesas dadas por Jesús en las bienaventuranzas. Habla de esfuerzo, de esforzarnos cada día. Por eso son condiciones para ser bienaventurado. Y dentro de ello hemos también tomado este ejemplo, lo cual nos dice de ser humildes y servir. Jesús es el vivo ejemplo que cada uno debemos de siempre seguir. Por eso el apóstol, el que escribió a los hebreos, dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. No en los hombres, no en lo que yo haga, en lo que otro haga, sino en Jesús, porque Él es el ejemplo a seguir, y de esa manera nos podremos apropiar de las promesas de nuestro Señor Jesús, los cuales nos enseñan esta palabra. Dice el punto 2d, no ver para creer, sino creer para ver. Ahora voy a lanzar la pregunta siempre para que usted vaya contestando mientras yo voy avanzando. Dice, ¿cuál podría ser la más grande bienaventuranza? ¿Cuál podría ser la más grande bienaventuranza? Y es que a través de la palabra del Señor, ahí lo podremos encontrar en San Juan, que nos habla claramente. El 29 dice, y es que cuando Jesús resucitó se presentó a sus discípulos, y en esa reunión no se encontraba Nicodemos. Y cuando él llegó, ellos empezaron a decirle, los demás discípulos, Jesús ha resucitado, y empezaron a compartir
con Tomás y Tomás no creyó. Por eso es que lanzaba esta pregunta: ¿cuál podría ser la más grande bienaventuranza? Ahí los hermanos pueden escribir. Ahí está. Y dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo somos bienaventurados. Porque sin ver, sin estar con el Maestro ahí, cuando Él vino a la tierra y se encarnó, a través de esta palabra, a través del mensaje, lo que Dios haya usado para predicarnos o enseñarnos el plan de salvación, usted y yo creímos, sí, en Jesucristo. Por eso somos bienaventurados. Y amados hermanos, tenemos que siempre mantenernos siguiendo a Jesucristo y luchar cada día más y más para que estas bienaventuranzas se lleven a cabo en nuestras vidas. Así es que, amados hermanos, les agradezco por su atención y este momento que hemos compartido así a la ligera, pero sí les agradezco por su participación, por la bendición que hemos estado en conferencia en este momento. Así es que vamos a cederle el paso a nuestro pastor. Él se despide. Bendiciones a cada uno de nosotros. Amén, amados. Aquí cambiando de posición y de lugar también. Interesante, obviamente, la enseñanza, la definición, pues obviamente de lo que mi hermano explicaba es de vital importancia para todos nosotros, ya que a veces pensamos que la humildad estriba en la ropa que podamos usar o no tener, o el zapato, o del origen humilde que a veces podríamos tener. Y bueno, hay una interpretación a veces errónea. Cristo expone de la manera como verdaderamente el creyente es bienaventurado. No por lo mucho que tenga, no por lo mucho que no tenga, o amado hermano, podríamos desear, sino más bien la bienaventuranza estriba más bien en una posición que el Señor nos ha dado, de ser hechos hijos de Dios. Usualmente hemos notado expresiones que a veces se usan y preguntarle a una persona: ¿cómo está? ¿Bendecido? Bendecido porque tiene un buen trabajo, bendecido porque sus hijos están saludables, bendecido porque pues todo le va bien. Pero la bienaventuranza no estriba en que todo nos vaya bien. La bienaventuranza, bíblicamente hablando, estriba en que aunque las cosas no nos vayan bien, somos bendecidos. Bendecidos por la razón de que el Señor nos escogió. La palabra del Señor Jesús nos habla diciendo que no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto abunde grandemente. Entonces, cuando nos encontramos en pruebas, amados hermanos, cuando estamos en enfermedad, cuando no nos sentimos bien por razones de salud o por escasez de trabajo o por tristeza o por la lucha o por la persecución que quizás estemos experimentando, aún dentro de todo eso, también somos bendecidos. Hay una palabra en el Salmo número 1 que habla claramente el Señor, hablando a través del Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjese qué contraste a lo que podríamos quizás algunas personas interpretar de lo que es bendición. Aún dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo, cuidado, de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Qué lindo, hermano. Aún dentro de eso, el varón,
la varona de Dios, somos bienaventurados. Porque el carácter de Cristo se desarrolla en nosotros a medida vamos implementando y ejerciendo esta enseñanza en nuestras vidas a diario. A diario debemos de tener el sumo cuidado de poder incluso llegar a compartir también esta palabra, no solamente con otras personas, sino más bien vivirla nosotros también. Dice, bienaventurado el hombre, dice, a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado el varón a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. A veces la disciplina del Señor también viene para corregir. A veces viene a través de la palabra. Espíritu Santo, amado hermano, nos corrige. A veces el Espíritu Santo se constriñe en nosotros, se entristece por una actitud, por una conducta, por una palabra o por palabras o por cosas que decimos o hacemos, incluso hasta que pensamos. Por eso esta escritura va mucho más allá de una acción o de algo que pretendemos que como todo está bien, soy bienaventurado, bienaventurado. No, aún cuando Dios nos corrige, debemos de saber aceptar por qué razón Dios está haciendo aquello, y es con la finalidad de que nuestra alma no se pierda. Gracias damos al Señor, amados, por nuestro amado hermano Alexis, por esa exposición que hemos tenido hoy, por mis hermanos que están aquí también. Aquí estuvimos ahí en la computadora, pues haciéndole al picapollo, ¿no? Viendo de qué manera contestamos. A mi amado hermano Gabriel Acosta, que es un experto en eso. Mi hermano Jason Saldaña, que está ahí en los controles. Saludamos a mi amado hermano Cristian Guzmán, te bendecimos, varón. Amén. Y a mi amado hermano Alexis, pues, y a mi esposa que siempre está aquí presente también. Y a todos los amados hermanos de Iglesia Pentecostal Roca de Salvación, amados, muy bendecidos sean todos y cada uno. Sigámonos cuidando, no dejemos de ejercitarnos siempre, amados, en la palabra, en la oración. Y también saludo a todos los amados oficiales, sí, de la oficialidad de Iglesia Pentecostal Roca de Salvación, Ministerio Internacional. Saludo a los pastores que pertenecen a nuestro movimiento, allá donde quiera que estén, amados, muchas bendiciones. Saludo pues a los amados, a todos los amados hermanos. Quisiera cerrar haciendo una oración, no importando cuál sea su condición actual, amados, quiero que usted se ponga en comunión conmigo. Recuerde, esta es una cita, esta es una reunión de carácter divino, y si usted se siente enfermo, quebrantado, sea cual sea su necesidad, tenga la plena confianza que en el nombre de Jesús, dice la palabra, que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. San Juan capítulo 15. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo levanto mis manos, Señor, hacia esta pantalla la dirijo. Y en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo eterno, te pido, Señor, que sanes a todo enfermo. Señor, hemos orado para que tú levantes también a mi amado hermano Ezequiel, Padre Santo. Hemos orado para que tú lo fortalezcas. A todos aquellos hermanos que han enfrentado y están enfrentando, Señor Dios mío, esta enfermedad del Señor COVID-19 o el virus corona, mi Dios amado, te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú les sanes. Que tú les sanes, Dios mío amado, sea cual sea la enfermedad, en el nombre de Jesús, todo quebrantamiento de cuerpo, toda infección en tu cuerpo, toda artritis, toda jaqueca, todo dolor de cabeza, todo quebrantamiento físico, todo dolor interno, en el nombre de Jesús, Padre, te ruego que les sanes, en el nombre de Jesús, Padre, te ruego que seas conforme
conforme a la necesidad, Dios mío, obrando en la vida de cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguien se ha apartado, si alguien ha pecado contra ti, Señor Dios mío, y está padeciendo el dolor y el quebrantamiento de haberte desobedecido, Padre, te pido que le ayudes, Señor Dios mío, a restaurarse, que Él pueda pedir perdón a ti, Dios de la gloria, Señor, y se arrepienta de sus maldades, de su pecado, Señor Dios mío, y vuelva nuevamente a ti, mi Dios. Tu palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, hallará misericordia, Señor. Bendícelos, ayúdalos. Si hay un amigo, Señor, que está en nuestros medios, viéndonos en esta hora, Señor, te ruego que le toques. Toca su alma, toca su corazón. Te ruego que le salves, Espíritu Santo, que ahora él pueda confesarte a ti como su único y suficiente Salvador de su alma. Señor de la gloria, sálvalo, Señor Jesús. Padre de la gloria, toque ese corazón de ese amigo, perdona sus pecados y escribe su nombre en el libro de la vida en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Que tú seas propicio, Padre amado, que tú seas propicio, Dios de la gloria, Señor, y bendigas, Señor Dios mío, a tu iglesia, a tu pueblo, a los amigos, que conviertas el corazón de aquellos, Señor, que todavía, Señor, habiéndote conocido a ti, Señor, caminan a medias. Aquellos que no se quieren comprometer contigo, Padre, ten misericordia de ellos, Señor, y redargúyelos de pecado, Espíritu Santo. Aquellos que sabiendo lo que la palabra tuya enseña, Señor, todavía viven sin querer comprometerse porque están atados, Señor, a cosas, Señor, a personas, a costumbres, a hábitos, Dios de la gloria. Te pido que los redarguyas, que Señor, los libertes, Padre amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor eterno. Y te damos gracias, te damos toda gloria, mi Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu iglesia amada, bendecimos a los amigos, a los hermanos, Señor, que se unen a esta transmisión. Y te pido, mi Rey, que nos sigas sustentando con la diestra de tu justicia y que nadie desmaye, Señor. Que ese Espíritu, Señor Santo, que hay, Señor, en cada uno, vivifique tu obra, Señor, y nos afirme cada día, Señor, en ti, para que nadie desmaye, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos siempre. Si usted quiere seguir escribiéndonos, escríbanos, y es probable que más adelante le contestemos mientras revisamos, obviamente, los hermanos pues que nos han escrito, les devolveremos. Lo más probable es obviamente esa petición que usted ha hecho. Recuerde que el domingo estaremos, si el Señor nos lo permite, transmitiendo 1/4 para las 11 de la mañana, no a las 11. Usualmente cuando estamos aquí todos los hermanos en el templo, este servidor de ustedes, comienzo a las 1/4 para las 11. El servicio que comienza a las 10 de la mañana, comienzo 1/4 para las 10, porque no me gusta comenzar a las 11, porque creo que a veces entre más podamos adorar al Señor y glorificarle, amados, más edificación recibe nuestra alma. Así es que este próximo domingo, si el Señor nos extiende la vida, comenzaremos nuestra transmisión 1/4 para las 11 de la mañana. Dígale al hermano, a la hermana que usted conoce, por si no se ha enterado, que hemos obviamente agregado 15 minutos más de la transmisión. Amados, un abrazo electrónico, un abrazo de oso, un abrazo pastoral, a nombre mío, de mi esposa Ana Robles y de todos los hermanos que están presentes y de la oficialidad, muchas ricas y abundantes bendiciones. Amados,
paz y que el Señor siga gobernando y ministrando a todos y a cada uno. Un abrazo pastoral a todos mis amados. Bendiciones, amados.